Antecedentes del movimiento moderno arquitectónico. El movimiento moderno se desarrolló después de varios acontecimientos y movimientos importantes para el desarrollo de la arquitectura, empezando por el modernismo, su comienzo en París, centro mundial del arte, a lo largo de la Belle Époque. Asimismo, sabemos que la Primera Guerra Mundial se desarrolla antes de este movimiento. Esta desata la Revolución Rusa y conlleva a la aparición del neoplasticismo. A partir de la Revolución Industrial empieza el surgimiento de la arquitectura moderna. Es una distinción en su género, debido a que no se escribió con el distanciamiento necesario que el historiador requería para poder comprender los hechos desde el exterior. Muy por el contrario, se hizo desde los interiores. Quienes participaron en la formación de la teoría de la nueva arquitectura e iniciaron su análisis fueron los historiadores. Sin embargo, reiteradas veces lo hicieron a costa de seriedad histórica. Llegaron a manipular el material con el que obran para así poder sustentar y apoyar sus argumentos. Definición y características. Surgió entre las dos guerras mundiales. Innovó los personajes, el diseño y sobre todo los principios más fundamentales de la arquitectura. También tuvo que ver con la nueva planificación urbana. Los nuevos conceptos estéticos y funcionalidad de los proyectos fueron las características de los nuevos arquitectos. Es el movimiento más importante en la historia de la arquitectura. Su nivel más alto de expresión fue en los años 20 y 30 del siglo XX. El CIAM impulsó de forma decisiva a este movimiento, todo fomentado por Le Corbusier. Algunas de sus características fueron su diseño depurado, líneas simples y rectas, la separación con el neoclasicismo y la postura postfuncionalismo. El diseño se centró en el orden, función y simplicidad. Buscó acercarse al manejo de máquinas, los progresos de la industrialización y su producción en serie. Nació el minimalismo y debido al lenguaje tan simple de este, consistió la internacionalización. Entre sus materiales destacan el acero, el vidrio y el concreto armado. Continentes más influenciados. Este movimiento tuvo un alcance amplio internacional, abarcando inicialmente el continente europeo y americano. En Europa, países como Alemania, Rusia, Francia, Italia, España e incluso Finlandia fueron los más resaltantes en este movimiento, a fines del siglo XX. Mientras en el continente americano se dividió en tres: América del Norte, Estados Unidos, América Central, Cuba y América del Sur, Brasil y Argentina. Por último, podemos mencionar que también influyó el continente asiático, con Japón y Filadelfia. El artículo La arquitectura del movimiento moderno en Buenos Aires, 1995, escrito por los arquitectos Dardo Arvide y Mariña Larena, nos dice que a partir del año 1870 surge en Buenos Aires el auge moderno, presentando en sus construcciones características modernistas de Art Nouveau o Art Deco. Entre 1916 y 1930 que la metrópoli empieza a crecer, duplicando su espacio edificado. Citando las palabras de Francisco Bullrich, el modernismo produjo en la Argentina una cantidad bastante excepcional de obras, sin duda incomparablemente mayor que la de ningún otro país latinoamericano. Respecto a eso, se puede identificar diversos criterios que definen a la arquitectura modernista en Argentina. Se rechaza el monumentalismo en la escala humana, es de arquitectura volumétrica, geométrica y simple, sin decoración. Económicamente relacionada, el costo-beneficio social sigue los sistemas constructivos modernos surgidos por la tecnología industrialista. Está compuesto por un panorama urbanístico. Según el arquitecto Almodóvar José, en su artículo Le Corbusier, el movimiento moderno en Brasil, 2005, nos señala que el movimiento moderno surge en Brasil desde el fin de la Guerra Mundial, específicamente en 1922. En este mismo año se da la Semana de Arte Moderna en Sao Paulo, festividad realizada en celebración al primer centenario de su independencia. Pese a que este evento no está ligado directamente a la arquitectura brasileña, impulsó a crear una nueva arquitectura que identifique más a Brasil. Por otro lado, el catedrático Rossetti Eduardo, en su artículo Brasilia, Patrimonio, Ciudad y Arquitectura Moderna que enfrentan el presente, 2013,
resalta que la ciudad de Brasilia, diseñada por los arquitectos Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, sigue los principios del urbanismo moderno. Siendo la ciudad más importante del siglo XX, posee características de escala monumental en sus edificios más importantes, tales como el Congreso Nacional, Palacio de Planalto, el Supremo Tribunal Federal y los ministerios. Respecto a su escala residencial, se representa por superescuadras ubicadas en las salas de sur y norte, dando más simbolismo al eje monumental. Esta distribución estratégica busca la armonía entre lo monumental y lo doméstico. Representantes importantes, arquitectos brasileños. Oscar Niemeyer, nacido en el año 1907, el 15 de diciembre, en Río de Janeiro, Brasil. Se formó como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes. Tuvieron que pasar aproximadamente 50 años desde su nacimiento para que le asignen el diseño de una nueva ciudad en la selva de Brasil. Fue entonces que innovó y cautivó con las formas modernas y atractivas de la ciudad de Brasilia. Gracias a esto, le concedieron el reconocimiento de forma internacional. Se formó como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes, editó durante años la revista Módulo, en la cual publicó sus dibujos más obsoletos. Lo representa el color blanco y el uso del hormigón armado. Lúcio Costa, nació en el año 1902, 27 de febrero, considerado el padre de la modernidad arquitectónica brasileña. Se graduó en Bellas Artes en 1922, fue discípulo de José Mariano Filho hasta fines de los años 20. A partir de los años 30, precisó los enunciados teóricos de la arquitectura moderna brasileña. Asimismo, la metodología de la enseñanza universitaria. Años después, diseñó edificios paradigmáticos que anticiparon el regionalismo crítico en toda Latinoamérica. Alcanzó su auge con el Plano de Brasilia en el año 1956. Se centró en defender la buena conservación del patrimonio histórico y artístico nacional. Durante el resto de los años de su vida mantuvo su postura en querer integrar la ética y estética como base primordial de la actividad profesional a la asistencia de la sociedad. Lina Bobardi, nació en Roma, Italia, en 1914. Arribó a Brasil en la llamada ola migratoria europea después de la guerra en el año 1946. Empezó a trabajar al instante en la restauración de las artes brasileñas, igualándose con las complejas relaciones entre la tradición y modernidad, las costumbres sociales y culturales, y la fundación de vanguardia, el individualismo del artista moderno y el colectivismo del pueblo. Para Lina, el concepto del viejo mundo tendría que ser modificado por el nuevo mundo. Esto iba a permitir el paso de una nueva comunidad. Arquitectos argentinos. Alejandro Bustillo, nacido en el año 1889, fue representante de la arquitectura francesa prerevolucionaria. Propuso un estilo clásico nacional y fue el último representante del eclecticismo. Rechazó la arquitectura moderna ya que la consideraba pobre de contenido estético y limitada, debido a su pensamiento arraigado sobre los valores clásicos de verdad y belleza. Aún así, a lo largo que su arquitectura se profundiza, da un gran giro que la acerca al estilo Art Deco y arquitectura moderna. La casa de Victoria Ocampo es la primera casa moderna que se construyó en Argentina y es su obra más polémica. Bustillo realizó varias obras que le posicionaron como un arquitecto ligado a gobiernos y municipios. Tras investigar la propia biografía que realizó este personaje para su persona en su currículum vitae 1995, se sabe que nació un 19 de febrero de 1913, hijo de padre compositor llamado Alberto Williams. Tras ingresar a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires en 1931, cursa 3 años pero se retira por los conflictos universitarios de aquella época. Finalmente, para el año 1938, retoma sus estudios pero ahora en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, egresando en 1941. Williams destaca por aplicar las relaciones humanas en sus obras, dándole un propósito de conocimiento-sociedad, conocimiento-vida. Williams viaja en Europa en 1947, donde conoce a Le Corbusier y forman una buena amistad, dando como resultado una de las obras más reconocidas en Argentina del movimiento moderno,
la Casa Curuchet. Principales obras arquitectónicas en Argentina: la Casa Curuchet, diseñada por uno de los mayores representantes del movimiento moderno, Le Corbusier. La construcción empezó en 1949 y finalizó en 1955. Posteriormente fue declarada un monumento nacional en 1987. Le Corbusier aceptó la propuesta de trabajo realizada por Pedro Domingo Curuchet, mencionando que Mancio Williams estaría a cargo de la obra, puesto que él no regresaría a Argentina, siendo este quien influyó en el diseño final. Williams renunció no sin antes agregar una escalera con rotación de 180 grados y reemplazar los muros de volumen del acceso por muros acristalados, y obtuvo el permiso para que todo fuera construido en base a las medidas de Le Corbusier. Después de su renuncia, encontró paso a Simón Ungar y posteriormente a Alberto Valdés, con el cual finalizó la obra. Es la única obra de Le Corbusier en Argentina que posee todos sus principios fundamentales de arquitectura. Posee un diseño que confronta la racionalidad estructural, formas orgánicas y el libre uso de los muros constantemente. La Casa Víctor Ocampo. Alejandro Bustillo acepta la solicitud de Víctor Ocampo de realizar la primera casa moderna en Buenos Aires, que iba en contra de sus principios estéticos y estuvo envuelta en polémicas. La obra se construyó entre 1890 y 1891. Esta se inspiró en el racionalismo de Le Corbusier, desafiando la arquitectura de casas aledañas. Bustillo conservó su estudio académico y descartó la planta libre y la venta corrida. Compuesta por volúmenes puros, hizo uso de algunas características modernas como la relación con el exterior, luz natural en los espacios interiores, continuidad espacial y un tratamiento modesto de superficies. Propuso un juego de prismas, cubos blancos y desnudos. La casa sobre el arroyo, conocida como la Casa del Puente, fue una de las propuestas más originales en cuanto a arquitectura moderna argentina, formulada por Amancio Williams, que daría paso a cambios revolucionarios. Empezó en 1943 y finalizó en 1945, y en 1977 fue declarada Monumento Artístico Nacional. Inspirada en cuanto a diseño en el arroyo que lo atraviesa, además cumple con las necesidades funcionales y propone una arquitectura única, por las características que posee. Cuenta con una estructura geométrica pura constituida por 3 elementos: lámina curva, elementos lineales, plano de terraza, que le hacen adquirir un sentido singular. Según Betsy Salazar, en la planta principal trabaja una serie de pivotes estilizados que están desplazados de la fachada para liberarla y generar una serie de ventanas alargadas. Y el último principio que habla de una terraza jardinada, pero que en este caso se convierte en una cubierta plana. En Brasil, Catedral de Brasilia. Es gracias al presidente Kubitschek, quien decidió construir una ciudad que fuera la base de desarrollo, que convocó a un concurso nacional, cuyos ganadores fueron Oscar Niemeyer y Lucio Costa. La construcción de la obra comenzó en 1958 y finalizó en 1970. Según Enrique Castaño, Manuel de Miguel y Alberto Dastra, se utilizó el hormigón armado como material que ayudó en su estabilidad y proceso constructivo, pero haciéndolo rígido y pesado. Aún así se logró conservar su percepción ligera. El edificio posee una altura de 40 metros y puede albergar a 4.000 personas. Con una base circular de unos 60 metros de diámetro, es esta estructura la que aporta homogeneidad al evitar una fachada principal. Niemeyer buscaba proyectar una forma que fuera complicada y limpia, que pudiera crear pureza desde cada una de sus perspectivas. Palacio Planalto, con el nombre oficial de Palacio de los Despachos, empezó su construcción en 1958 y finalizó en 1956. Fue un proyecto realizado por Oscar Niemeyer. Es un palacio que posee 4 pisos, donde buscó proyectar simplicidad y modernidad en su imagen, conformada estructuralmente por una caja de vidrio que se encuentra situada entre 2 losas que están soportadas por una columna perimetral. Y es esto lo que nos recuerda de cierta forma al templo griego, donde se protegía la celda que guardaba el tesoro, siendo en este caso que se da a entender que el tesoro de la ciudad moderna democrática es el poder político. Edificio Gustavo Capanema. La obra comenzó en 1936 y finalizó en 1945. Lucio Costa comandó un grupo de diseño que invitó a que Le Corbusier supervisara el proyecto. El edificio adquirió una gran importancia en la arquitectura brasileña y especialmente en el modernismo. En el diseño se contemplan algunos rasgos canónicos del modernismo, además de una pequeña cita de la arquitectura colonial portuguesa.
Posee balcones con jardines, una fachada acristalada, planta térrea con pilotes, aberturas horizontales y se aprovecha la luz ventilación por medio de láminas móviles. El Museo de Arte de Sao Paulo es una de las principales obras de arquitectura moderna en Brasil, diseñada por Dina Bobardi en el año 1958. Posteriormente, en 2003, sería protegido por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. Se creó con la finalidad de ser un contenedor de arte que pueda dinamizar de forma cultural la zona donde se implante. Posee una arquitectura simple, el uso de hormigón y un contenedor vidriado recuerda que la arquitectura de Mies van der Rohe, según Sergio Ortazzoa, la construcción es de un marcado carácter horizontal, se desarrolla paralela a la gran vía principal de la ciudad y se posa con sus grandes patas rojas sobre la parcela, en un marcado tour de force que se instituye en el principal gestor del proyecto. Este planteamiento permite así la liberación visual de la porción de superficie que ocupa, tal y como teorizaba Le Corbusier. Conclusiones. En primera instancia, concluimos que los antecedentes del movimiento moderno fueron la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el neoplasticismo, la Revolución Industrial y el modernismo. Podemos concluir que el movimiento moderno influyó en la arquitectura de Brasil y Argentina de distintas formas, siendo la más resaltable el apoyo que dio al cambio de imagen en sus ciudades, representando también el desarrollo de la sociedad, con un aspecto más monumental sin tanta decoración, siguiendo los principios del propio movimiento moderno. Tras investigar las diferentes biografías de los arquitectos representantes, podemos concluir que cada personaje contribuyó fuertemente al desarrollo de este movimiento en Brasil y Argentina, usando los principios del movimiento moderno en la creación de sus obras, siendo imprescindible la presencia europea en su formación profesional para la aplicación correcta de estos. Podemos concluir que el movimiento moderno tuvo un gran peso en la arquitectura de Brasil y Argentina, y fue el factor más importante para la renovación de aquellos entonces ideales arquitectónicos, dejando importantes obras arquitectónicas como la Casa Curuchet, la Casa Víctor Ocampo, la Casa sobre el Arroyo, entre otras más en Argentina. Por otro lado, las obras en Brasil fueron la Catedral de Brasilia, el Palacio Planalto, el Museo de Arte de Sao Paulo, entre otros. Después de toda la información recopilada acerca de la influencia del movimiento moderno en Argentina y en Brasil, podemos concluir que esta influencia se da gracias a la propia extensión del movimiento en todos los continentes, de tal forma que los más afectados en Sudamérica fueron Argentina y Brasil, desarrollado por medio del contacto entre arquitectos europeos y sudamericanos, creando así nuevas obras que contengan los principios del propio movimiento moderno.